¿Sabes cuál es la marca de la grandeza? ¿Quién no ha sido insultado alguna vez? ¿O amenazado o acusado falsamente? Quizás experimentamos situaciones en las que las personas son groseras o abusivas con nosotros, sin tacto o consideración en lo que dicen o hacen. Tal vez en caminos llenos de gente o autopistas, personas desconsideradas de repente se desvían frente a nosotros. ¿Cómo respondemos a situaciones tan irritantes? Muchos responden con un estallido impulsivo de rabia o enojo. Él no puede hacerme eso. Yo le mostraré. Entonces, de repente se genera un intercambio verbal desagradable. O peor aún, un accidente o lesión grave. Los medios de comunicación están llenos de relatos de tragedias provocadas por la falta de control emocional ante situaciones desagradables. Muchos problemas familiares y personales. Todos nosotros de vez en cuando nos enfrentamos a la necesidad de aprender a controlar nuestras emociones en circunstancias difíciles. Tal control es la marca de una gran mente. La Biblia nos advierte repetidamente que seamos lentos para la ira. Un hombre de mal genio actúa tontamente, pero un hombre de discreción es paciente. El que es tardo para la ira tiene gran prudencia, pero el que tiene un temperamento precipitado exalta la necedad. El que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Proverbios 14, 17 y 29 y 16, versículo 32. Lento para la ira, paciente y controlador de pensamientos y emociones bajo coacción. ¿Cómo logramos estas cualidades de carácter? ¿Qué valores, comprensión y actitudes los producen? La Biblia revela que hay un momento y un lugar adecuados para la ira, Efesios 4:26. Pero, ¿cómo controlamos nuestro temperamento cuando nos enfrentamos a los insultos, la grosería o la falta de consideración de alguien? ¿Cómo podemos controlar las emociones ante las dificultades personales para no descender al pozo del resentimiento, la amargura o la depresión? Lo que necesitamos es la perspectiva espiritual correcta, la actitud y el poder de la mente. Lo que necesitamos es una perspectiva positiva y amorosa sobre el mundo confuso de hoy y las personas que lo habitan. Necesitamos una perspectiva correcta sobre los problemas y dificultades personales que nos permiten enfrentarlos de manera beneficiosa. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué debería tratar de dejar de explotar por las frustraciones, los insultos o los errores de los demás? Todos necesitamos hacerlo por razones muy importantes. Primero, sin el esfuerzo humano para controlar la ira y las emociones dañinas, el pegamento de la cooperación social y la confianza se rompe rápidamente. Por otro lado, aprender a controlar y expresar adecuadamente nuestras emociones nos ahorra una enorme cantidad de desgaste en nuestra salud y energía, y en la de otras personas. Nos ayuda a encontrar y elaborar soluciones constructivas para situaciones y problemas molestos, y puede evitar que perdamos un trabajo, salvar nuestro matrimonio o incluso salvar una vida, tal vez ayudando a evitar un accidente costoso o evitando provocar una represalia por parte de alguien. Pero hay una razón mucho mayor para disciplinar el temperamento y las emociones. Hay un gran propósito en la vida humana. Dios creó a la humanidad con un potencial asombroso. Ese potencial es la capacidad, con la ayuda de Dios, de desarrollar la clase de carácter que Dios tiene. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo el Creador, Génesis 1:26. Dios primero hizo al hombre a su imagen física. Dios también tuvo la intención de que la humanidad desarrollara un carácter conforme a su imagen espiritual, su carácter. En la Biblia, el Creador revela el conocimiento de cómo se puede desarrollar este gran carácter. Este conocimiento debe conocerlo el hombre para vivir en abundancia y en paz con los demás y en su entorno. Sin desarrollar el autocontrol y el carácter correctos, a nadie se le puede dar grandes poderes, ni en esta vida física, ni como futuros gobernantes en el reino venidero de Dios. ¿Cómo desarrollamos esta mente? ¿Cuáles son sus cualidades? Para apreciar la grandeza de estas cualidades, debemos comprender las cualidades y las causas de las malas actitudes y el carácter.
La mayoría de los problemas mentales y emocionales del hombre son de naturaleza espiritual. Nuestros tratos con otros humanos son asuntos espirituales. Los problemas entre individuos son causados por malas actitudes espirituales de la mente por parte de uno o ambos individuos. Existen además numerosas condiciones de mala salud o malos hábitos de vida personales que pueden aumentar nuestra sensibilidad a la irritación y disminuir nuestra capacidad para afrontar el estrés y las dificultades. El Creador ha puesto en marcha leyes físicas y leyes espirituales dinámicas. Si violamos estas leyes, si tenemos problemas de salud, estamos bajo estrés prolongado, no dormimos lo suficiente, llevamos una mala dieta o abusamos de las drogas, incluido el alcohol, eventualmente sufriremos efectos adversos en nuestras actitudes y emociones. Pero incluso si gozamos de buena salud, cuando permitimos que actitudes espirituales equivocadas como el odio, el miedo, la lujuria, la amargura o la falta de perdón se arraiguen en nuestra mente, sufriremos castigos mentales y emocionales. Muchos no entienden que lo que está en juego es más que simplemente humanos que naturalmente permiten que sus mentes piensen en canales negativos u hostiles. El apóstol Pablo explicó a los cristianos de Éfeso por qué ellos antes de convertirse estaban cegados a la ley espiritual de Dios y vivían en pecado. Fue porque anduvieron conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Todos nosotros hemos permitido varios grados de actitudes de Satanás en nuestras mentes. Satanás bombardea la atmósfera de la tierra, transmite literalmente sus actitudes dañinas de celos, orgullo, resentimiento de autoridad, anarquía, amargura y odio en las mentes humanas vulnerables. También hemos sido influenciados por humanos y culturas impregnadas de estas actitudes. Si cedemos constantemente a actitudes, estados de ánimo o deseos dañinos, se convierten en hábitos mentales y emocionales viciosos. ¿Cuáles son estas emociones, actitudes y características dañinas? ¿Y cuáles, por el contrario, son las características de una gran mente, como Dios? No el hombre o las culturas humanas lo mira. Ambos están claramente identificados en la Biblia. Aquí está el gran contraste. Ahora bien, son evidentes las obras de la carne, la mente humana natural que se deja llevar por los malos impulsos, que son adulterio, fornicación, inmundicia física y moral, libertinaje, estar sin ley, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia, asesinatos. Pero diametralmente opuesto, el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, del 19 al 23. Estas son las actitudes espirituales que necesitamos para desarrollar adecuadamente nuestra mente y nuestras emociones. Son las marcas de una gran mente. Note nuevamente estas grandes cualidades y su significado básico. Amor. Las Escrituras revelan que el verdadero amor tiene una doble aplicación. Primero es el respeto profundo, el honor y la adoración a nuestro gran Creador, que nos da todo lo bueno, toda buena ley y todo propósito maravilloso que podamos experimentar o esperar. Y luego, el amor verdadero es el respaldo y la preocupación por el bienestar y el desarrollo de otros seres humanos creados a imagen de Dios, cada uno con un gran potencial humano y espiritual. Gozo. Esta es una gran alegría mental en la apreciación del plan de Dios, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Es alegría por las grandes riquezas de la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados a medida que nos arrepentimos. El verdadero gozo reconoce y aprecia todo lo bueno, físico y espiritual, que Dios nos da. Además, el gozo resulta de saber que Dios resolverá todos nuestros problemas, sin importar lo difíciles que sean en el momento,
para nuestro bien eterno si permanecemos fieles a Él. Es saber con certeza si aguantamos en obediencia a Dios, que más allá de todos los problemas presentes, incluso de la pérdida de nuestra vida, nos espera un reino eterno de felicidad, amor, paz y poder en el servicio constructivo a Dios y a los demás. Paz. Esta es la paz con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Sabemos que nuestros pecados son perdonados. No estamos plagados de culpa. Significa que no estamos pensando o deseando pecar o lastimar a otros, incluidos aquellos que buscan lastimarnos o dañarnos. Paciencia. Esta es una disposición a soportar o sufrir en silencio la incomodidad o el dolor causado por los errores de los demás o los nuestros. Pero no es fatalismo, es saber que uno construye un gran carácter haciendo lo correcto para resolver una situación difícil, a pesar de las tentaciones de hacer lo contrario. Benignidad es buscar la forma de ser constructivo con los demás en todas nuestras relaciones sociales. Bondad, esto es hacer lo correcto porque discernimos lo correcto y lo incorrecto al comprender la verdadera aplicación de las leyes de Dios. Fe, esto es apegarse a nuestros compromisos y responsabilidades con Dios, un cónyuge o un prójimo a pesar de las presiones para hacer lo contrario. Es saber que Dios es el autor de la fe. Él se apega a sus promesas y hacemos nuestra parte. Mansedumbre, esto es ser consciente de que los demás tienen defectos y sensibilidades y usar tacto y consideración en nuestro enfoque básico hacia ellos. Templanza, esto significa que reconocemos que cualquier cosa puede ser mal utilizada o abusada y que hay algunas cosas que debemos evitar totalmente porque Dios revela en las Escrituras que están mal. Otras cosas que se nos permite usar las usamos con moderación. Note cómo 1 Corintios capítulo 13 describe la gran mente motivada y fortalecida por el amor de Dios. El amor es sufrido y es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, solamente el bienestar. No se irrita fácilmente, no piensa en el mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree en la palabra de Dios, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Versículos del 4 al 8. Puedes decir, es sumamente imposible ser todo eso. Es cierto, estas cualidades no son naturales para la mente humana. No pueden ser perfeccionados solo con la fuerza humana. Son cualidades de la mente y el Espíritu de Dios. Deben desarrollarse a lo largo de la vida. Dios es el maestro alfarero. Somos el barro si cedemos y obedecemos. Isaías 64:8. Pero hay condiciones antes de que Dios nos dé su ayuda y poder para desarrollar una gran mente. Dios da su espíritu a aquellos que se arrepienten de sus actitudes y carácter pecaminosos y están dispuestos a obedecerle y ser bautizados como Dios instruye. Hechos 2:38 y 5:32. La palabra de Dios, la Biblia, es alimento espiritual en forma escrita. Necesitamos el Espíritu de Dios para entenderlo, valorarlo y obedecerlo adecuadamente. La palabra de Dios y el Espíritu trabajan de la mano. Juntos conducen a las mentes arrepentidas a actitudes de misericordia, perdón, tolerancia, paciencia y autocontrol. Actitudes que necesitamos para controlar adecuadamente nuestros pensamientos y emociones bajo pruebas y problemas. El Espíritu de Dios nos capacitará para expresar actitudes de respeto, preocupación y consideración por los demás, incluidos aquellos que intentan abusar de nosotros. Pero debemos ser diligentes para hacer nuestra parte. Debemos buscar fervientemente y ser fortalecidos por el Espíritu de Dios a través de la humilde oración diaria. También debemos absorber y ceder a las instrucciones de Dios en las Escrituras. Entonces comenzamos a desarrollar una actitud y una perspectiva totalmente diferentes del mundo y de otros seres humanos. Comenzamos a verlos como Dios los ve en su potencial, incluso si actualmente no están convertidos o están espiritualmente ciegos a sus malos caminos.
Cristo nos enseñó cuando otros nos abusan, insultan o maltratan. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Qué hace eso? Pone nuestra mente y motivación en la preocupación por el bienestar final de otros. Al tener presente esta perspectiva espiritual podemos ser más pacientes con los demás seres humanos que cometen errores o nos insultan. Queremos misericordia y paciencia para nuestros errores y debilidades. El amor nos dirige a ejercerlo hacia los demás. Si nos falta sabiduría para saber cómo manejar problemas personales difíciles o molestos, podemos pedírselo a Dios. Él promete la sabiduría que necesitamos si buscamos aplicar su amor y confiar en Él para que nos guíe. Santiago 1:5-6. El hombre más perfecto que jamás haya existido, Jesucristo, enfrentó de una forma u otra las situaciones difíciles y las tentaciones que enfrentamos en nuestras vidas. Fue tentado en todo como nosotros, Hebreos 4:15, el cual, cuando le maldecían, no devolvía maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:21-23. Cristo nos puso el ejemplo. Estaba lleno de la perspectiva espiritual de Dios y poder. Cristo conocía el engaño total bajo el cual se encontraba el mundo entero. Fue misericordioso con las personas que pecaron contra Él a causa de su ceguera espiritual. Así, Cristo pudo sufrir los insultos. Por eso no dejó que las burlas de los gentiles y finalmente la cruel flagelación y la crucifixión lo destruyeran emocional y espiritualmente. Justo antes de morir en la hoguera, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¡Qué diferente a tantos humanos! Millones son personas enojadas, amargadas o resentidas. Muchos han tratado de bloquear mentalmente los pecados del pasado o las heridas profundas y las decepciones de la vida sin resolverlos como Dios los instruye. Pueden ser heridas por sus propios errores o heridas causadas por padres, amigos, un compañero o un jefe. Tales personas heridas a menudo no perdonan deficiencias de los demás, no están dispuestos a perdonar a los demás o incluso a sí mismos. No buscarán el perdón de Dios, no admitirán su fragilidad humana, solo ven la fragilidad o los defectos de los demás. Muchos tratan de sacar de su mente las heridas no resueltas y la ira, pero todavía están ahí, enconándose en su subconsciente. Sin la actitud de voluntad de mostrar misericordia y perdón, la amargura y la ira todavía hierven en lo más profundo. Cristo dijo que Dios solo está dispuesto a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos maltratan. Mateo 6:12 y 14 y 15. Debemos confesar nuestros pecados a Dios y pedirle que nos perdone y limpie las malas actitudes. Se necesita carácter para cambiar nuestras actitudes, incluso si otros que nos hicieron daño no lo harán. Ninguna meta en tu vida podría ser mayor, ningún desafío podría superar la meta y el desafío de desarrollar las cualidades de una gran mente. Siempre debemos tratar de no repetir los errores del pasado o seguir los malos ejemplos de los que nos rodean. Tenga en mente la perspectiva espiritual correcta de suma importancia. No se irriten a causa de los malhechores ni tengan envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados como la hierba y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Cesa de la ira y deja la ira. No te preocupes. Solo causa daño, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Eterno heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. Salmo 37 del 1 al 3, 8, 9 y 11. Da los pasos necesarios para desarrollar las cualidades de una gran mente. Dios revela el camino y el poder de su palabra.